Buenos días, ingeniero Cogollo. Mi nombre es Jenny Andrea de Cuara Linares. Soy estudiante de Ingeniería Industrial a distancia. A continuación voy a explicar la actividad número 1 de la asignatura de diploma. Esta actividad consiste en dos partes: la explicación del material de estudio y la otra de las resoluciones. El material de estudio consta de tres partes, de tres unidades. La primera unidad es de dimensiones de la investigación. Entonces vamos a ver su concepto. Entonces se refiere a los ámbitos en los cuales se mueve una investigación de carácter científico y o aplicativo, a partir de los cuales se construye un proyecto investigativo. Entonces sus principales características son epistemológica, nociológico y metodológico. Entonces tenemos que es epistemológica, es una ciencia que como rama de la filosofía se encarga del estudio de la teoría del conocimiento referente al problema del conocimiento. Entonces tenemos una relación entre verdades, creencias y lo que es el conocimiento. Por otro lado, bueno, vamos a mirar las categorías de esta parte. Entonces tenemos que el concepto de lo real en la dimensión del objeto. Entonces esta imagen me pareció bonita porque la percepción de la realidad de estos dos sujetos es diferente. Vemos que en uno él dice que son tres varas y el otro dice que son cuatro. Entonces la percepción de la realidad de las personas es diferente, pero la realidad en sí es otra cosa. Y vemos que el concepto de la realidad en la dimensión del objeto. Entonces en esta otra imagen podemos ver la relación que hay entre el sujeto y el objeto. Vemos que el sujeto tiene un razonamiento, sin unos conceptos acerca del objeto y también unos sentidos con los cuales él también puede interpretar qué es el objeto y cómo es y etcétera. Y pues el objeto en sí cómo es. Entonces es la relación de todo. Y vemos que esto está relacionado. Ahora, el concepto de ciencia. Entonces, para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. Entonces, vemos acá que este concepto de ciencia tiene dos interpretaciones. La primera es de ciencia ideológica. Entonces, ¿qué es? Es una ciencia construida sobre la base de la ideología, determinada por los intereses de la ideología. En consecuencia, es una ciencia altamente manipulada, cosificada, alienada y enajenada. Entonces vemos que acá básicamente habla de las religiones, que pues en cierto modo son muy manipuladas y muy, bueno, sí, manipuladas por ciertas personas para lograr algo. Por otro lado tenemos la ideología científica, que es una ideología construida a partir de conocimiento científico, por lo tanto es liberadora, posibilitadora de nuevos conocimientos. Entonces, básicamente son conocimientos científicos, esa base de la ciencia. Entonces, el concepto de ideología, entonces es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, un ejemplo de esto es el liberalismo, el cual es un tipo de ideología basada en el individualismo, es decir, la atención de las necesidades de uno mismo. Entonces vemos un sistema político libre de pensamientos y acá vemos algunos políticos. Por otro lado está el socialismo, que es fundamentalmente uno de los tipos de ideología colectivistas que, a diferencia del conservadurismo religioso, son seculares. Entonces, en este caso, usé el socialismo que hay en Venezuela
y en Cuba, que son uno de los países pues que pues más nombrados. Ok, entonces vemos la verdad. Entonces, el concepto de la verdad surge dentro del alma, una opción verdadera y simultánea a una acción correcta. Entonces, son las acciones correctas de corazón que se realizan. Y acá en esta imagen podemos apreciar que este objeto es la verdad, pero pues a través de estas luces, pues la verdad luce diferente. En este sería un rectángulo y en este sería un círculo, pero la realidad y la verdad es otra. Es un ejemplo de esto. Ok, entonces la verdad se divide en científica e ideológica, ¿no? Ok, continuando con la explicación. Ay, ok, entonces la parte epistemológica ya la describimos, ahora sigue esta, la parte de la nociológico. Entonces, primero el concepto. Se encarga del estudio del pensamiento, de sus orígenes, sus etapas, sus dimensiones y sus trascendencias. Ok, entonces según Aristóteles existe una dimensión sensorial de percepción y entendimiento. Entonces en esta imagen, bueno, podemos apreciar los 5 sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y la parte auditiva. Entonces, Aristóteles se refiere a la parte dimensional sensorial, a estos sentidos. Y la parte racional a la reflexión y a la razón de la conciencia. Ok, por otro lado tenemos que el pensamiento y sus etapas. Entonces, concepto de pensamiento entonces, es la actividad y la creación de la mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Vemos acá una personita procesando la información. Y acá las etapas, sensorial y racional, que van relacionadas con lo de arriba. Ahora, los niveles de conocimiento entonces son observación, que puede ser directa e indirecta. Entonces, directa, cuando el observador es, el investigador es participante o cuando no es participante. Y la indirecta, entonces, cuando el investigador apoya su investigación en bibliografías, expertos y técnicas. Ahora, la descripción tenemos que es una construcción secuencial de la información que se está investigando. La explicación es la relación de las cualidades e interrelación de la investigación. Ok, la predicción es anticiparse al presente, pasado y futuro. Y en cuanto a las etapas tenemos percepción, que es también denominada sensación, implica la capacidad que tiene el investigador de captar la realidad y cuyo ejercicio lo realiza en forma mediata valiéndose de herramientas, instrumentos y técnicas y artefactos tecnológicos, ¿no? Percepción de la realidad. Razonalización. Se refiere al análisis que se hace el científico de la realidad que investiga. Esto es la identificación que hace de las partes que constituye del todo. Conceptualización. Entonces, ¿qué es la categorización? Es decir, el ordenar la realidad de acuerdo con los conceptos y categorías que la definen sustancialmente. Y el concreto es el pensamiento síntesis, lo cual significa la consolidación del conocimiento científico. Ok, entonces luego de ver esto, de explicarles esto, me faltó algo. Tipos de estudio. Entonces hay explorativos, descriptivos, verificados y correccionales. Entonces, explorativos, que son los precientíficos, explicativos que corresponden al carácter científico, verificados luego de la descripción y
correlacionales, que es la relación causa de varios estudios. Ok. Entonces, voy a compartir este video. Voy a compartir este video con ustedes en donde nos explican de una forma más clara qué es la nociología y nos dan un ejemplo. Listo. Entonces, con ese ejemplo creo que queda un poquito más claro lo que expliqué de la parte de la nociológico. Ok, entonces vamos a continuar con la parte de metodológico. Entonces su concepto es el estudio previo de las dimensiones epistemológica y nociológica que permitirán relativamente la madurez en el estudiante, desde lo teórico de una forma muy particular en los contenidos primarios y elementales de la filosofía de la ciencia. Ok, entonces vamos a ver los diseños. Entonces, hay cuantitativo, cualitativo y mixto y enfoques. Ok, voy a suspender la grabación y en el otro video continúo.